hace que la directora del centro les dé la bienvenida por nuestra parte. Les reiteramos la bienvenida una vez más a la presentación de este libro del Centro Editorial Bachiller de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Mi nombre es Johan Moya Ramis, tengo a cargo el Departamento de Publicaciones y en esta mañana, a petición del autor, voy a fungir como moderador. En la mañana de hoy, como ustedes pueden apreciar, tenemos un panel de lujo y en la medida que voy diciendo el orden en que van a participar los panelistas, los voy a ir introduciendo. Va a comenzar la exposición el doctor Joel Cordoví, presidente del Instituto Cubano de Historia. Le va a seguir el poeta y ensayista Víctor Fowler. Cierra la intervención del panel el doctor Rafael Acosta de Arriba, director de la revista de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Y bueno, por supuesto, el autor va a tener unas palabras. Después van a haber unos minutos de intervención para el público. Así que cedo la palabra al doctor Joel Cordoví. Muchas gracias y buenos días. Bueno, realmente un placer estar esta mañana en la presentación de un libro necesario. Agradecerle, por supuesto, a Montesino y a la Biblioteca Nacional por un mérito indudable, que es la publicación de una obra que siempre es una obra de consulta y de referencia. Yo estaba pensando los textos de la doctora Hortensia Pichardo. Hortensia Pichardo, gran historiadora, publicó sobre disímiles temas. Sin embargo, cuando uno le pregunta desde un estudiante a un investigador, un consagrado profesor, siempre lo que le viene a la mente son los documentos para la historia de Cuba. No es un género menor. Estamos hablando de selecciones de lecturas que son esenciales y que son clave para entender determinados temas, determinadas problemáticas. En este caso, Montesino lo que nos presenta es una antología, una reseña, una selección de obras indispensables para entender el decurso del pensamiento social en Cuba. Estamos hablando de un texto que más que leer es un texto para estudiar, un texto que nos remite necesariamente a otras lecturas para poder entender el cuerpo teórico que está presente en cada uno de estas. Son 54, pude ver, fue Montesino, que es el plato fuerte, autor del texto, dirá 54 textos, artículos, todos ellos en diálogo constante con una época o con épocas que les toca vivir a cada uno de los autores. Desde Justo Vélez, en 1818, pasando por todo el transitar del siglo XIX, justamente son obras circunscritas al siglo XIX. Cuando vemos, y es uno de los grandes valores que tiene esta obra, que sin solamente haciendo un paisaje, una lectura breve de cada una de estas obras, nos permite acceder al circuito de ideas que existía en Cuba. Era realmente un transitar constante, isla donde pasaban cargamentos de personas, de esclavos, pero también de ideas, de maneras de pensar una isla, de maneras de pensar el desarrollo de un territorio que, como todos sabemos, era un territorio que en su zona occidental estaba sujeto a un modelo de desarrollo que estaba basado en la esclavitud. Y por lo tanto, se está pensando un desarrollo capitalista a partir de las grandes metrópolis, los países punteros en este tipo de sistema, pero desde la periferia, desde una colonia que tenía un subsistema que era justamente la plantación esclavista. Hombres que tenían capitales, que pensaban en términos de racionalidad económica propia de un capitalismo, pero que al mismo tiempo tenían como base, como fuerza de trabajo, el esclavo. Producían para un mercado capitalista a partir de una racionalidad capitalista, pero sobre la base de la fuerza de trabajo esclavo. Y todos los documentos y todos los materiales que están llegando a estos exponentes de una intelectualidad muy culta,
una intelectualidad muy actualizada, bien porque le llegaba la literatura del exterior o bien porque habían estudiado y tenían redes en Francia, Inglaterra, Alemania, en Estados Unidos. Estamos hablando de grandes capitales, de grandes centros, donde fluían este tipo de ideas sociales, este tipo de ideas de modelos, múltiples modelos económicos. Por lo tanto, estaban llegando al país, estaban llegando a la colonia y se estaban traduciendo en el sentido no traducir desde el punto de vista literario, sino traducir sobre todo desde el punto de vista de cómo se iba a aplicar a una realidad diferente al lugar de origen de todos estos sistemas. Por eso decía que la lectura implica necesariamente un estudio, un análisis de cómo todos estos sistemas son adaptados de manera electiva. Y hay que decir que el pensamiento cubano de vanguardia, desde el siglo finales del XVIII, es un pensamiento, como decía José Agustín Caballero en su filosofía electiva, un pensamiento electivo. O sea, seleccionar de todos aquellos sistemas que se generaban en grandes metrópolis, aquello que realmente podía adaptarse a una realidad que era muy diferente a estos puntos de partida. Por lo tanto, cada uno de los autores, algunos conocidos, otros menos conocidos, pero todos ellos realmente muy interesados en pensar el deber ser de un país colonial, un país esclavista, a partir de una teoría que en el caso de la colonia cubana estaba muy avanzada, que era la teoría que soportaba la economía política. O sea, cuando en México, ya México independiente, en el Congreso se estaba discutiendo la necesidad de crear cátedras de economía política, estamos hablando de 1824, 1825, un México independiente, en Cuba ya existía cátedra de economía política. Y figura como Justo Vélez es esencial para entender esta proyección. Y por supuesto estamos hablando de una generación ilustre en el pensamiento. Félix Varela, José de los Caballeros, José Antonio Saco, todos están justamente, Ramón de la Sagra, con referentes diversos desde el punto de vista de qué tipo de Cuba se quiere. Una Cuba en grande, la plantación, una Cuba pequeña, o sea, otros modelos agrarios, no basados en la explotación intensiva del negro esclavo, pero todos ellos de alguna manera pensando un desarrollo y pensando las riquezas del país, dónde sustentar la riqueza del país. Los textos que selecciona Montesino en todo su transitar, pues nos va a permitir estas diversas lecturas de cómo se accede, estos pensadores acceden al socialismo como una teoría, como un sistema, en modo alguno homogéneo. Y esto es uno de los grandes valores cuando leemos literatura sobre la historia del pensamiento, las ideas en Cuba en el siglo XIX. Generalmente lo que vemos es las opciones políticas, o sea, es el liberalismo en sus más diversos matices, pero sobre todo desde el punto de vista de qué va a pasar con Cuba. Si se mantiene como una opción reformista para la hora de resolver y dirimir el conflicto con España, si es el anexionismo, si es el separatismo, pero pocas veces nos acercamos a pensamientos, a ideas que estén enfocadas justamente en la interioridad de cómo se organiza un sistema, una sociedad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Y aquí uno de los grandes méritos. Por eso decía que no solamente el texto del socialismo, es un pensamiento social lo que aquí se está trabajando, con temas muy interesantes. Aquí el lector va a entrar seguro en contacto con conceptualizaciones que pueden parecer un poco difícil, compleja, pero que en la época se asumía, como el caso del concepto de socialismo positivo. Y no es casual que en el siglo XIX se empareje a Marx con Comte, o en determinado momento a Carlos Marx con Spencer, aun cuando hay un trabajo delicioso de Martí sobre el tema del socialismo, algunos notos muy conocidos, donde justamente hace apreciaciones muy interesantes sobre el socialismo. Lo cierto es que en el caso de Cuba, en la medida en que la crisis del sistema esclavista estaba aflorando, sobre todo a partir de la década de 1840, pero sobre todo
ya cuando irrumpe la guerra de independencia en la década del 60 y la abolición de la esclavitud como proceso ya empieza a vislumbrarse, todos los procesos que están ocurriendo en Europa, en la década del 40, las revoluciones, estos son textos que están dialogando constantemente con las problemáticas europeas, sobre todo con el ciclo de revoluciones democrático-burguesas en Europa y sobre todo las revoluciones de 1848 y por lo tanto 1871, los comuneros de París. Y cuando se está vislumbrando la abolición de la esclavitud en Cuba, todos estos pensadores cubanos de la segunda mitad del siglo XIX lo que comienzan es a preocuparse porque justamente el entonces esclavo entraría a formar parte de una clase obrera y por lo tanto entraría dentro de una dinámica política, social, económica, obrerista, con todos los referentes, incluyendo por supuesto el socialismo, que se estaban moviendo en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos lo asumían como un gran peligro. Montoro, conocido, Rafael Montoro, hablaba del cuarto estado, a referirse a la clase obrera. Y la creación del cuarto estado en Cuba, una vez abolida la esclavitud, todos los problemas que podría traer en ese sentido. Por eso, la lectura de la obra de Montesino, este paisaje sobre un elemento, un aspecto en ningún modo simple y sencillo de la historia de las ideas en Cuba, en este caso de las ideas socialistas, y yo por eso decía no solamente la idea socialista, del pensamiento social, mucho más abarcador con todas las complejidades, le permite al historiador que quiera entender cómo se pensó a Cuba desde la colonia. Aquí en este texto vamos a encontrar puntos de partidas, no digo que de llegada, pero sí puntos de partidas importantes para poder entender o al menos acercarnos a las complejidades de ese pensamiento. Repito, son autores diversos, 54 textos. Aquí vamos a encontrar artículos desde el Diario de la Marina, El Mulato, publicaciones, ensayos económicos, sociales que se publicaban en la época. Repito, no todos conocidos, yo diría que hay una buena parte de los textos de Montesinos que se desconocen, y en ese manantial inagotable que es la Biblioteca Nacional José Martí, la sala cubana de la Biblioteca Nacional José Martí, y por supuesto el hecho de trabajar y de formar parte de ese colectivo, por supuesto que también le ayuda por una parte y por la otra, el olfato del buen historiador, del profesional que sabe dónde buscar y lo que quiere buscar. Por supuesto que también le permite aprender y lograr articular una secuencia importante. No es una sumatoria de textos, es sencillamente una manera muy racional y muy inteligente de organizar la información, los documentos que realmente permiten al autor, al lector en este caso, entender, o al menos entender la complejidad, no entender la sociedad, sino la complejidad de una sociedad esclavista que está pensando en un desarrollo capitalista, y para lo cual elementos como la educación popular, tan polémica y tan debatida en la época, los sectores populares deben tener acceso a la educación popular. ¿Qué sectores populares? Estamos hablando de un país de inmigración canaria, blanca, pobre, pero también de inmigración forzada, de negros esclavos y de negros que no son esclavos, pero que para determinados sectores de la élite blanca criolla eran potencialmente levantiscos, y por lo tanto se está constantemente equiparando lo que pasa en Cuba con lo que está pasando en Europa, con sectores sociales diferentes. No es el obrero, por supuesto, la base social principal en este caso, pero sí se están equiparando. Por lo tanto, por eso decía, más que lectura, el libro que nos trae Montesino y que nos propone Montesino, lo que incita es a la reflexión constante, es al estudio constante, y es una obra que de seguro será una obra de referencia para todos los que queramos acercarnos al estudio de las ideas en Cuba en el siglo XIX, y como bien ya él plantea en algún momento, la idea es continuarlo. Por lo tanto, en esta continuidad vamos también a profundizar en la riqueza de este universo tan rico y tan complejo
como es el pensamiento cubano. Así que muchas gracias, Montesino.